Un cordial saludo a toda la comunidad. Es un placer estar aquí junto de nuevo, junto con Dairo y con Duan, en una nueva charla, en un nuevo aporte que le podemos ofrecer a todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias una vez más por como tener siempre, tenernos en cuenta para tanta información que le podemos aportar gran valor y más aún pues en el menor tiempo posible. Así que antes de empezar, me gustaría que recordarles, para aquellos que no han escuchado el podcast, el cual está dirigido por mí, que habla acerca del branding personal, por favor lo escuchen. Literalmente, si no lo han escuchado, vayan de una vez a escucharlo y si no, no se vean esta charla, literal. Entonces, bueno, para hablar acerca un poco de lo que es el tema de hoy, es acerca de un review que queremos hacer sobre una película que está basada en un libro. Esta película, de cierta forma, por decirlo así, fue producida más o menos en 1999 y fue una de las peores de la taquilla. Sin embargo, no siendo así, hay muchas personas que les ha llamado mucho la atención este tipo de películas porque ha sido una de las mejores en cuanto al culto de la que está ofreciendo. Y esta película ofrece ciertas reflexiones un poco acerca de cómo se encuentra la sociedad actualmente y de cómo se puede mostrar como esa soledad en las personas, como esa parte del consumismo en las personas y en toda la sociedad como tal. Entonces es una persona muy, muy interesante, es una película, perdón, muy, muy interesante. Y a manera de introducción, esta película, lo curioso de todo, que lo que he visto en muchos y que usualmente se nota es como que al comenzar el inicio de esta muestra como una parte del desenlace. Entonces uno como que ya le va mostrando los acontecimientos que van a suceder y que van a conllevar a que lo lleve a uno a esa escena que fue la que se mostró inicialmente en la película. Entonces es muy interesante porque el personaje principal de esta película, no sé, o sea, como que uno da a entender que uno no se puede confiar de lo que el man está viendo o lo que está diciendo literal. Y cada vez que va avanzando la película, va uno notando que cada vez uno desconfiar más de lo que él está diciendo y está narrando literalmente en todo lo que le sucede a él. Y es una película que me llamó bastante la atención en cuanto a ese nivel de soledad que muestra del cómo vive y esas dos diferentes personalidades que básicamente el mismo personaje se creó para mostrar como esa vida que él estaba llevando como tan común y corriente que la hace en toda la sociedad con su empleo, con su vivienda y pues con los muebles que él era lo que él básicamente se lo pasaba comprando pues como a manera de satisfacer como sus gustos, pero aún así él vivía como un poco, no sé, como la melancolía y hasta le daba ya insomnio de tanto estar en esa misma situación. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, se le dio como a conocer diferentes facetas de él y era una persona muy inteligente, muy interesante, pero al mismo tiempo también como que estaba cogiendo como una adicción, como a participar en diferentes eventos que muchas personas padecían de diferentes enfermedades o alguna otra dificultad que se le daba a mostrar y solo él lo hacía y participaba solo en estos eventos como a manera de llenar ese vacío que él tenía interno, de como de salvar como esa infelicidad que tenía y lo que básicamente no lo dejaba dormir a él. Entonces fue una adicción que se le comenzó como a él a pasar en el tiempo y fue cuando conoció a una mujer que también estaba haciendo literalmente lo mismo, como para satisfacer esa soledad, esa forma de poder uno como mostrarse y poder llorar frente a una persona desconocida, como que comenzaron a participar muchos en todos estos eventos que tenían diferentes, era para diferentes personas y como que fue curioso, fue chistoso porque como se estaban como hasta poniendo cronogramas, pero como para ver quién participaba en qué eventos y qué día, para que no se vieran los dos. Entonces fue muy interesante en una escena en la que se encuentra, que como tal el actor principal se encuentra con un nuevo personaje que va a ser muy, muy importante durante la película. Entonces, es una pequeña introducción muy, muy interesante. Es una película muy, muy, muy chévere. Tiene el final es un poquito curioso y no como que también tiende como a buscarle cierta hipótesis, teoría de que en realidad sucedió. Entonces me gustaría escuchar a Dairo o a Duan como con respecto a qué les pareció esta película, como qué podrían aportar con respecto a eso, qué les dejó así como de enseñanza o cómo les pareció. Bueno, parte fundamental para conocer esta película, eso fue como en el año 2014, cuando estábamos haciendo el pre con Dairo. Una noche
pues nosotros estábamos encargados como de ver ciertas áreas de estudio y era encargado de un joven universitario de la Universidad Nacional aquí en Colombia y él tenía un, digamos, un discurso donde nos hizo y nos pintó un gran panorama acerca del universo. Si estamos hablando de un tema, pues no salirnos de ese tema. Entonces él nos mostró esa película. Yo no, pues sinceramente no la conocía. Y en ese año, él pausaba la película. O sea, no es ver la película como con las palomitas, la gaseosa, como, no, como uno comúnmente ve las películas, entretenimiento, sino él básicamente las segmentaba, las pausaba. Entonces, voy a dar mi punto de vista de acá y nuevamente repetí ese ejercicio. Hay preguntas existenciales del porqué de las cosas. ¿Qué propósito tenemos en la vida? ¿Qué enfoque tenemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, ese existencialismo, digamos que del club de la pelea, parte desde lo fundamental, hacer un miembro de algo, de una tribu, una comunidad, de una sociedad. Entonces, esto es muy fundamental, porque nosotros, al momento de ser tan sociales, queremos pertenecer a algo. Entonces, esto también, digamos que segmenta muchísimo, o sea, por las partes principales de la vida, a qué, digamos que, a qué queremos ser partícipes, ¿sí? Entonces, básicamente, nuestro punto fundamental acá es que, y de la película, es por qué hacemos lo que hacemos, o sea, por qué consumimos lo que hacemos, por qué consumimos las bebidas que estamos ingiriendo. Y básicamente el enfoque, digamos que de la película es mirar las tendencias, básicamente un poco conspiranoico de lo controlado que estamos. Pues lógicamente que algunas personas, incluyéndonos nosotros, podemos caer en esos vacíos existenciales. Si tengo un trabajo, si tengo una familia, si tengo cuestiones económicas con unas bases sólidas, ¿por qué me siento tan vacío? Entonces, cuando se encuentran estos dos personajes, en este caso la mujer y el hombre, pues lógicamente que son iguales. Y por eso es que digamos que hay ciertas disonancias entre los mismos. Por eso es que no se quieren, al momento en el que se unen, pues no se van a sentir bien cómodos, porque lógicamente que piensan igual, y es rarísimo, porque uno siempre quiere como en las relaciones como aspirar a alguien que piense igual que uno. Generalmente, no tiene que ser así. Entonces, este tipo de cosas incrementan muchísimo más la brecha de, pues pucha, ¿por qué me perdí de esto? ¿O porque si están hablando de esto? ¿O porque si se están golpeando de esta forma? ¿Por qué lo hacen? Entonces, al momento en el que se empiezan a, digamos, a pelear, uno dice, se están, no sé, como, se están sacando como la rabia a golpes entre ellos mismos. ¿Y por qué lo harán? ¿O por qué hago esto? Entonces, el largometraje de esta película es realmente muy curioso y digamos que el tip o el hack es pausarlo, decir, oiga, ¿y esto por qué? Lógicamente que esas hipótesis y estos análisis, al final uno dice, ¿valió la pena realmente haberlo pausado en estos momentos? Y esta película y estas preguntas, uno lógicamente que las puede aplicar para su vida, en este momento, ahora. Si uno digamos que deja pasar el tiempo, pues uno dice, ah, no, es una película normal, pero todo tiene su trasfondo. Como decía Gary Sánchez, hay que leer el mensaje dentro del mensaje. Y esto también es una invitación que al momento en el que se motiven a ver esta película porque es muy recomendada, pues uno diga, pues, pucha, valió la pena haberlo segmentado de esta forma. Y le van a sacar el valor de, digamos que los años de lanzamiento creímos que culturalmente no influía en nada, pero en la actualidad tiene una parte fundamental en nuestras vidas que nos va a aportar muchísimo. Entonces quería aportar como eso. Bueno, a mí en su momento, como bien decía Dúa, cuando, o sea, como ese primer acercamiento que tuvimos a esta película fue algo, digámoslo, categórico para mí, para mi vida, porque es como esas películas que le cambian la vida a uno, básicamente. Para mí fue ese tipo de películas. Y recurrentemente vuelvo a ella, cada año, cada 2 años, aunque ya, digamos, antes de esta última visualización, ya llevaba varios años sin verla, pero siempre que vuelvo a ella aprendo muchas cosas y adhiero mucho a lo que decía Fabián, en el sentido en que es una lectura social, quizás algo enrevesada, algo eh, extremada de lo que es la vida, muchas veces como la vida cotidiana, ¿no? Hoy en día, pero refleja como que en esencia realmente
evidencia cómo es el día a día de millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Pues al menos en Occidente y demás. Y uno ve que de fondo la gente intenta, como quizás en su miseria y demás, intenta llenar esos vacíos de los que ustedes hablaban, con cosas materiales, ¿no? Como con posesiones, con poder adquisitivo, con dinero, muchas cosas más, pero que al final son solo como una excusa, como o una satisfacción muy efímera que realmente no llena, ¿no? Que no nos eleva realmente. Entonces, es una lectura social muy crítica y, bueno, obviamente la trama es tremenda, ¿no? O sea, como que al final de la película es algo que es muy explosivo, ¿no? Porque uno se da cuenta en que en realidad todo fue un sueño, o una ilusión, o como que no sabe uno si es verdad, qué pasó, qué es real y qué no. Y como que todo eso que vivió el personaje en realidad era una ensoñación, sí, como algo imaginado, ¿no? O sea, como la locura puede quizás como crear realidades tan complejas, ¿no? Como la imaginación tiene ese potencial tan tremendo y cómo, o sea, realmente lo que se ve en esta película es básicamente como la vida que él quería tener, un poco, ¿no? O sea, se da cuenta uno que ese alter ego, digámoslo, que él tenía, como esa versión quizás malévola o más extrema de él, era como esa faceta, quizás esa personalidad maligna que él tenía dentro de sí, que bueno, que literalmente se desató a raíz de, sí, siento que en realidad como que esa vida tan vacía, esa vida tan mediocre, tan común, tan promedio, terminó enloqueciéndolo al hombre. Y como que eso quizás lo llevó a ensoñarse y como imaginar todo eso y tener todas esas experiencias a través de su imaginación o bueno, su locura, ¿no? Entonces, y se da cuenta uno que este otro alter ego, ¿no? Que todo lo puede, que todo lo hace, ¿no? Y que es un genio, o sea, yo sentía es que es un genio, ¿no? O sea, todo lo que hacía, todo lo que figuraba, aunque fuera para mal, ¿no? Obviamente. Y como el rol de esta mujer, ¿no? Que parece que fuera otro alter ego de él. En tanto lo que ustedes decían, como que era demasiado similar, era demasiado igual. Y claro, lo que decía Dubán, o sea, como que en esa igualdad tan profunda que había entre ellos, obviamente habían choques sí, como cuando usted coge una pila o unos imanes más, menos con menos, ¿no? Se repelen profundamente. No hay forma de que puedan unirse, ¿no? Estar adheridos. Y eso pasó también, ¿no? Y como que, o sea, más allá de amor y demás, uno veía que había un apego muy profundo entre ellos, pero que en realidad no había afecto. O sea, además era más como un odio en realidad, más como sí, un desprecio y como un apego de fondo que era el que los unía, más allá que un sentimiento, algo así, no, era más como un odio y un apego muy profundo entre ellos que los tenía unidos, ¿no? Y eso, no ve como que esta chica también es como reflejo de la miseria interna que cargaba este tipo en su vida promedio, en su vida miserable, ¿no? Que bueno, que lo volcó a tener a imaginarse todo esto, a soñarlo, o vivirlo en su locura, básicamente, ¿no? Y cómo la trama se envuelve de manera tan exquisita, tan sutil y tan brillante, ¿no? Para que al final tenga esta explosión, este choque que queda uno así que uno queda uno muy aturdido, ¿no? Como que, o sea, como que empieza a barajar la mente un montón de opciones, de posibilidades, con todo lo que ocurrió, con todo lo que vivió, que es cierto, ¿no? Y que no. Y uno a veces se da cuenta que en realidad, como que la diferencia entre la realidad y la imaginación puede ser muy sutil, muy ambigua, ¿no? Igualmente, pues, pensando que, bueno, nosotros moldeamos nuestra realidad con base en creencias, nunca uno vive lo que es, o sea, como lo que es la realidad objetiva, sino que obviamente todo un prontuario ideológico, cultural, social, ¿no? Genético también que determina, bueno, y como que moldea cierta forma de relacionarse con el mundo, ¿no? De ver el mundo, básicamente. Entonces, como que esta película refleja mucho eso, ¿no? Y cómo esta vida, este estereotipo de persona, digámoslo, occidental, con un trabajo promedio, sin aspiraciones, ¿no? Como que vive el de su día a día, no por necesidad, sino porque como que vive estancado, ¿no? En ese mundo. Puede ser básicamente una vida muy tóxica, ¿no? Una vida muy compleja que detona internamente de forma paulatina, de forma lenta, pero incesante como esa decepción, como esa frustración ante la vida, ¿no? Como la existencia, ¿no? Esa existencia tan mediocre, quizás tan aburrida, tan monótona, ¿no?
que no llenan ni nada, ¿no? Y como que tienen que recurrir a otras cosas para intentar como apaciguar, como atenuar un poco como esa frustración, como ese tormento, esa desesperación, ¿no? Como que esa película ya evidencia como cómo puede canalizarse quizás de una forma extrema, obviamente, pero cómo puede canalizarse esa desesperación, como esa frustración con la vida que uno lleva. Es una, es una alegoría de la vida del hombre moderno muy bella, o sea, muy compleja, la verdad. Las películas que recomienda uno 100%. Y sí, nos avisa realmente como que a largo plazo el precio por llevar una vida, digámoslo, quizás mediocre y muy promedio, pues puede detonar internamente entre nosotros un daño muy profundo, ¿no? Y con ello, pues a nuestros seres queridos y como que obviamente nuestra calidad de vida se puede ver muy expuesta, muy reducida frente a ese tipo de vida, ¿no? Obviamente hay mucha gente que no tiene más opción también, ¿no? Y hay que ver eso. Pero siempre es posible quizás lo que yo interpreto, ¿no? De la película de vivir otra vida, de abrirse más allá, ¿no? De salirse de lo rudimentario, lo promedio, lo clásico y buscar otras opciones para vivir la vida, porque si al fin y al cabo solo tenemos una oportunidad, solo tenemos esta posibilidad de estar viviendo en el aquí y ahora, pues creo que y si no tiene uno más responsabilidades, ¿no? Como si uno no tiene familia o si no tiene hijos y demás, pues creo que es lo mínimo que uno puede hacer como persona, pues luchar para tener una vida que se acomode más a lo que uno quiere en realidad, ¿no? Como que se amolde más a lo que uno quiere para su vida, ¿no? Y eso, aunque bueno, hoy en día uno también ve que hay mucha gente, y eso creo que, creo que le pasa a ese tipo de eso en el fondo, no sé si ustedes lo sintieron, pero yo sentía que el tipo en realidad, quizás, o sea, inconscientemente se dice muy claro qué quería, ¿no? Como lo se demostró a lo largo de la película, pero el tipo realmente no tenía conciencia plena de qué es lo que quería en la vida, ¿no? Y por eso como que andaba vagando como en esa vida tan promedio, tan rudimentaria, tan monótona, ¿no? Yo sentía eso, como que el tipo es de esas personas que andaba como sin rumbo en la vida, como lo que la vida le diera, y con eso se acomodaba, con eso se resignaba. Siento que muchísima gente le pasa eso hoy en día, muchísima gente. No lucha así, porque si uno no sabe a dónde quiere llegar, pues ¿por qué va a luchar? ¿No? Porque va a ir más allá, porque va a dar el 100. Si uno no tiene aspiraciones o algo claro por lo que luchar en la vida, pues uno se va a acomodar a lo que la vida le dé, lo primero que la vida le ofrezca a uno, ¿no? Y eso es un problema existencial que es muy tremendo, precisamente hoy en día, porque antes, digamos, en la antigüedad, bueno, o sea, no había más opción y uno tiene que luchar por lo que hay, ¿no? Y en esa libertad podría la gente encontrarle más sentido a su vida, pero hoy en día, al tener tantas posibilidades, al tener tantas opciones de vida, también puede ser tóxico porque mucha gente no se da esa tarea de como reflexionar y experimentar qué es lo que quiere en realidad con su vida, ¿no? Entonces, eso detona muchas crisis y que, o sea, no es nada raro que hoy en día se haya un predominio de las enfermedades mentales sobre las enfermedades, bueno, tipo biológico y como corporal clásicas que abundaban anteriormente, pero hoy en día proliferan muchísimo más, y sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Las enfermedades mentales, porque mucha gente está confundida, no tiene claro qué quiere en la vida, como que no hay un sentido, ¿no? Lo que decía Dubán ahorita, no, hay una crisis y quizás muy marcada acerca del sentido de la vida, ¿no? Para la gente hoy en día. Para ver tantas posibilidades y demás, como que se agota, ¿no? Uno es como que se incinera en esa ilusión de libertad que la vida, bueno, que el sistema nos está brindando en este momento. Es tremendo, es todo un tema, ¿no? Creo que esa película lo refleja fielmente, ¿no? Como esa crisis de sentido y realmente de la existencia, pues puede afrontar cosas tan marcadas, como tan extremas como lo que vivió ese tipo, ¿no? Es como un poco lo que pienso, ¿no? No sé ustedes qué opinan, quieren añadir algo más. Sí, Dairon, sí, sí, tiene toda la razón. Pues a mí algo que me llamó mucho la atención de la película, como una característica no sé, que le da como ese toque ahí, es como todos esos personajes básicamente están como en esa soledad literalmente extrema, o sea, yo quedé impactado como mostrar cómo están todos como condenados como dentro de ese mismo sistema y como que por eso quieren como participar en los diferentes grupos de apoyo y quieren como buscar ese contacto humano,
esa relación, esa honestidad, esa posibilidad como de no poder desahogarse frente a otra persona, hasta un desconocido, que es lo que dio a entender ahí. Y ahí muestra cómo ese narrador está tan destruido en su soledad que es donde, como ese mismo dice, esa salud mental básicamente se vuelve muy precario para él y termina es creando otra personalidad de lo que usted dice, de lo que él realmente quisiera hacer. Por eso muestra como esos dos mundos opuestos de él cómo vivía antes en su apartamento con sus muebles, pues hasta de buenos catálogos y todo que mostraba, a comparación de esa casa donde resulta estar con su compañero de lucha, básicamente, a mostrar esa diferencia, yo que también como la mostró muy, muy marcada la película. Y algo que también me gustó, digamos, de los grupos que se estaban creando, fue ese grupo que le denominaron el Club de la Lucha. Fue el sentido de que no querían como, o sea, eso lo hacían mucho, no solo por mostrar como quién ganaba, quién perdía, sino era como para más, como para mostrar como esa adrenalina y esa libertad frente a lo que estaban haciendo. Entonces no les importaba quién ganaba y quién perdía y se liberaban mucho ellos. Entonces a mí es muy curioso cómo vi tantas personas ahí dentro de esos clubes que se unieron. O sea, uno va a tener tanta gente que también quiere hacer como lo mismo, quiere también sentir eso, sentir esa libertad. Y yo me preguntaba, yo, bueno, todos esos manes no tienen familia y se la pasan era más con su nuevo grupo y sus nuevos proyectos ya de como de derrocar el sistema y más aún pues para lo que tenían planeado en la película. Entonces me gustó mucho eso, porque lo notaron mucho, la soledad extrema ahí frente a todos los personajes, tanto para el personaje principal como para la mujer. Eso fue muy, muy, solo me llamó mucho la atención eso. Sí, sí, sí. Yo sentía que en cierta forma eso que hicieron ellos era una secta, ¿no? Una secta en donde obviamente, o sea, hay algún punto central también a recargar que me hizo caer en cuenta es cómo la violencia precisamente es un canalizador tan potente, ¿no? De esa frustración, de esa decepción con la vida, de ese odio, de ese rencor ante la vida, ¿no? De esa existencia que la gente lleva. Y uno ve muchas veces hoy en día que mucha gente, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que está el clásico hater que solo despotica, solo insulta, solo se encarga de eso, ¿no? Y porque quizás esa gente lleva como esa carga tan pesada de decepción, de odio, de frustración ante su vida que solo recurre, o sea, solo le queda la violencia para quizás canalizar toda esa energía, esa tensión interna que cargan. Y se da cuenta uno que el método más eficaz que precisamente encuentra este personaje para fundar su secta y para liberar toda esa tensión es a través de la violencia, por ejemplo. Y creo que la violencia cumple un papel fundamental ahí, ¿no? Porque no solo la violencia entre ellos, sino, por ejemplo, la violencia que ejercía este personaje sobre la mujer, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Y, y cómo, por ejemplo, al final de la película se entrama, se desenvuelve en un entorno violento en el momento en que van a hacer, por ejemplo, esa explosión. Y ahí como que se desata todo, ¿no? Y se da cuenta bueno, claro, o sea, realmente la violencia tiene un poder de canalizar y demás, pues quizás al hacer ese daño, o sea, como soltar ese dolor, ese sufrimiento que internamente siente alguien sobre el otro, ¿no? Como para quizás hacerle sentir al otro un poco lo que uno siente por dentro, ¿no? Ante esa carga, ante esa tensión, ante ese sufrimiento. Es una vaina tremenda, ¿no? Y como todo ese odio colectivo, o sea, a pesar de todo, puede llegar a dar lugar a una secta, por ejemplo. Pasa mucho hoy en día, ¿no? Hay muchos casos de sectas que en medio de sus cosas y demás, de su ideología, de su lavado de cerebro, de su locura colectiva, hacen cosas, unas aberraciones tremendas, ¿no? Y cómo puede llegar, como esas fuerzas de grupo, cómo pueden llegar a hacer cosas tan aberrantes. Y son, ya desbordan la locura, ¿no? Totalmente. Y creo que esa película también da un buen ejemplo de ello, ¿no? Como, por ejemplo, hoy en día están proliferando esos grupos, esas sectas totalitarias, radicales, por ejemplo, en Oriente con los grupos extremistas, religiosos, por ejemplo, aquí en Occidente con los grupos liberales, ultraliberales, libertarios, ¿no? Que despotican contra el rey mundo y todo el mundo, ¿no? Y es eso, y esos grupos pseudofascistas, y uno se da cuenta que están empezando, por ejemplo, hoy en día a proliferar eso, esos grupos minoritarios que son radicales y que son sectas, que es la gente que ya tiene lavada el cerebro, que tienen, están llenas de odio, de dolor, de rabia contra el mundo, contra la realidad, y buscan formas de hacerlo, ¿no? Y muchas de esas formas son precisamente a través a través de la violencia, en sus diferentes formas, ya sea por redes, ya sea a través de abusos, bueno, de asesinatos, lo que sea, ¿no? Como en todos los niveles, básicamente.
de violencia. Y eso es una alegoría muy interesante, que creo que hoy en día literalmente se está cumpliendo y como que se está expandiendo esos fenómenos de sectarismo, de ideologías, como de radicalismo, básicamente. Y la película lo refleja muy bien, ¿no? También sentí mucho eso. O sea, es que podemos hablar horas y horas de todo lo que puede, quizás podemos interpretarte la película porque tiene un contenido simbólico demasiado profundo, tremendo, o sea, es poderosísimo. Entonces la idea es que, bueno, que ustedes ya, teniendo una breve reseña a través de este video, pues puedan ya ir a la película y ustedes por ustedes mismos puedan analizarla, puedan percibirla y, bueno, como deducir sus cosas, ¿no? Con lo que, un poco con lo que esbozamos acá en esta charla. Y es un peliculón muy tremendo, ¿no? En esas películas uno sale contento, y, ay, qué rico, ¿no? La vida, no, o sea, entonces, pues a mí no personal, como esas cosas que le dan a uno unas cachetadas y como que le abren los ojos un poco, ¿no? Pero creo que es necesario y eso también es bonito, tener esas experiencias de vez en cuando. Sí, sí, tiene muchas implicaciones esa película realmente. Que bueno, que hoy en día sigue muy latente, muy vigente y que seguramente de cara al futuro va a ser más latente todavía, pienso yo. Bueno, entonces eso sería todo por la charla de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Realmente es una película que, más allá de verla, hay que verla varias veces, ¿no? Para poder quizás extraer un poco más de contenido, analizarla más profundidad, como aprender mucho más de lo que intenta, no, en todo lo que dice ella, ¿no? Porque tiene un contenido simbólico muy, muy tremendo. Entonces, nada, recomendadísima. Recuerda que, bueno, nos puedes seguir acá, tanto en Instagram como Colecciones_Bajo, así como en Facebook, como en YouTube, como en Twitter. Y bueno, nada, un gusto que hayas llegado hasta este punto de la charla. Recuerda que, bueno, si te gusta nuestro contenido, puedes compartirlo con tus amigos, en tus redes sociales, y bueno, eso nos haría muchísimo bien y lo agradeceríamos mucho para poder de esta forma llegar a más personas. Así que nada, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima charla y adiós.